Hoy vamos a hablar sobre la destilación. ¿Cuáles son sus características, las aplicaciones y los tipos de destilación que existen? Vamos a empezar. ¿Qué es la destilación? La destilación es un método de separación de fases que consiste en el uso consecutivo y controlado de otros dos procesos físicos, como es la vaporización y la condensación, usándolas de manera selectiva para separar los ingredientes de una mezcla, como es la mezcla homogénea. Con esta mezcla no se puede distinguir a simple vista sus elementos, como están sus ejemplos. Un claro ejemplo es al momento de mezclar el alcohol con el agua, no se visualiza si lo que mezcló fue el alcohol o fue el agua o cualquier otro ingrediente, ya que esta mezcla asimismo no se puede separar. Lo mismo pasa si mezclamos una cucharada de azúcar en una taza de agua. Al momento que se disuelve el azúcar, no se visualiza si lo que pusimos fue azúcar o algún otro elemento. Continuamos. Las características son que esto ocurre a través del calentamiento y enfriamiento de las mezclas. Cuando la mezcla se calienta, la sustancia que tiene el punto de ebullición más bajo, es decir, más volátil, se evapora primero. La destilación se realiza en los laboratorios químicos y en las industrias. Las aplicaciones. Donde se aplica esta destilación es en la refinación del petróleo. Para separar los diversos hidrocarburos y derivados del petróleo se lleva a cabo un método de destilación fraccionado. Los gases se elevan y las sustancias densas como el asfalto y la parafina caen por separado, como se puede observar en las imágenes, el asfalto y la parafina. El crack-kit catálico. Se hace destilaciones al vacío en el proceso petrolero a partir de torres de vacío para separar los diversos gases que se desprenden en las etapas de cocción del crudo. Como se observa en la imagen, va paso a paso cómo se saca el crack-kit catálico. La purificación del etanol. Al separar el etanol del agua producto de su obtención en laboratorios, se requiere de un proceso de destilación azeotrópica, como se observa en la imagen, donde se purifica el etanol paso a paso. Proceso de carbón. El proceso de carbón en los combustibles orgánicos líquidos. A menudo se emplea el carbón o la manera para la destilación en seco para así condensar los gases que son emitidos. Como se observa en la imagen, el ciclo del carbón va por fases. Continuamos. La termólisis de minerales. Considerando en quemar sales minerales y obtener de ellas a partir de la emanación y condensación de gases diversas sustancias minerales de alta utilidad industria. La termólisis de minerales. Aquí se puede observar cómo pasa la sustancia paso a paso. El alambique. Emplea los principios de la destilación mediante el calentamiento de sustancias en su pequeña caldera y el enfriamiento de los gases producidos en un serpentín enfriado en un nuevo recipiente. Como se observa en la imagen, va pasando de un recipiente a otro. La producción de perfumes. Se emplea la destilación con vapor de arrastre mediante el hervor de agua y ciertos tipos de flores conservados, preparando el olor que al condensarse puede ser empleados como líquidos de base de perfumes. Esta producción de perfumes se realiza mediante plantas o algún aroma de frutas.
En la obtención de bebidas alcohólicas se hierve el fermento a unos 80 grados centígrados, la temperatura de ebullición del alcohol, y así se la separa del agua que permanece en el recipiente. Para obtener las bebidas alcohólicas primero se tiene que pasar por un procedimiento de fermentación. La obtención de agua destilada es un proceso de destilación que la extrae todos los posibles solutos que contenga. Se la emplea a menudo en laboratorios y en las industrias. Aquí, como podemos observar en la imagen, cómo podemos obtener agua destilada. Del agua a destilar, como se observa, el agua a destilar, y al final tenemos el agua destilada, pasando por un proceso que es la condensación y pasa el vapor. Vamos por los tipos de destilación. La destilación puede ocurrir de distintas formas, como es la destilación simple. Esta destilación consiste en hervir la mezcla hasta separar los elementos. No garantiza, sin embargo, la pureza total de la sustancia es destilada. Como ya nos dice en el concepto, esto lo que consiste es en hervir una mezcla hasta separar dichos elementos del uno y del otro. Una mezcla para que se puedan separar, pero sin embargo hay ciertos elementos, ciertas mezclas que no se pueden separar, como ya lo habíamos visto, que son las mezclas homogéneas. Estas mezclas son muy difíciles de separar, ya que se mezclan homogéneamente. La destilación fraccionado se realiza mediante una columna de fraccionamiento, diferentes placas en las cuales se produce sucesivamente la evaporización y la condensación, garantizando una mayor pureza en el resultado. Estos dos procedimientos, que es la evaporización y la condensación, garantiza que el resultado final sea puro y de buena calidad. La destilación al vacío. Usando la presión del vacío generado, se cataliza el proceso para reducir el punto de ebullición de los ingredientes a la mitad. Como ya podemos leer lo que dice, usamos lo que es la presión. Esto hace que catalice el proceso, lo que vamos paso a paso, para reducir el punto de ebullición de los ingredientes a la mitad. Para poder obtener esto hay que realizar varios procesos, ya que este paso es muy delicado y algún paso que no se realice bien podría causar un enorme daño o los resultados no podrían ser los que habíamos planeado al principio. La destilación azeotrópica. La necesaria para romper un azeotropo, o sea, una mezcla cuyas sustancias se comportan como una sola, incluso compartiendo el punto de ebullición, incluye la presencia de agentes separados, todo de acuerdo a la ley de Roule, tal y como explica Roule, la ley de Roule. Para romper este azeotropo se necesita una mezcla. Esa mezcla tienen que ser sustancias que esas sustancias se comportan como de una manera, como una sola. Actúan, como quien dice, estas sustancias actúan similarmente, pero en conjunto.
La destilación por arrastre de vapor. Los componentes volátiles y no volátiles de una mezcla se separan mediante la inyección directa de vapor de agua. Como ya nos dice, aquí prácticamente como para sacar la destilación por arrastre de vapor, obviamente es a base del vapor. Destilación seca. Consiste en calentar materiales sólidos sin presencia de solventes, líquidos y obtener gases y luego condensarlos en otro recipiente. Como se puede ver, este es un proceso muy delicado, ya que no se necesitan solventes y se pasa de líquidos a gases para luego poderlos condensar a otro recipiente. Obviamente esto se pasa de un recipiente a otro con delicadeza y teniendo bastante cuidado, ya que son elementos delicados. Destilación mejorada, llamada también destilación alterna o reactiva, se adapta a los casos específicos de mezclas difíciles de separar o de un mismo punto de ebullición. Esta mezcla es muy reactiva y se adapta a diferentes casos. Esto ha sido todo por hoy. Como podemos ver, la destilación pasa por diferentes procesos. Existen diferentes maneras de destilizar tanto los elementos, los compuestos, etcétera. Gracias.